el interés de este episodio es que ustedes tengan la oportunidad de conocer de boca de una persona que ha tenido la experiencia de construir su plan financiero y de inversiones con nosotros, cómo ha sido. Bienvenidos a Finanzas al Desnudo, un espacio donde hablamos de finanzas a calzón quitado. Mi nombre es Claudia Uribe, experta en planeación financiera, y quiero mostrarte que no somos el dinero que nos ganamos y que la aventura más grande y emocionante de tu vida está en tu interior. Ahí está la clave de tus bloqueos, tus patrones y de lo que te ha traído hasta aquí. Déjame ayudarte a dejar de ser víctima de las circunstancias y a convertirte en creador de tu realidad. Bienvenidos a un nuevo episodio. Estoy muy contenta de tener esta sesión porque tengo un invitado muy especial, Andrés Martínez, uno de nuestros clientes que ha tenido la oportunidad de construir su plan financiero y de inversiones con nuestro acompañamiento. Y digo nuestro, no solo Claudia Uribe, porque para quienes no lo tengan claro, soy fundadora de Money Mindset Solutions, una compañía que hoy tiene más de 86 personas. Somos más de 50 coaches financieros que son los especialistas y expertos en finanzas e inversiones que acompañan a las personas, clientes y estudiantes justamente a ejecutar, construir y aplicar su plan financiero y de inversiones. Así que, pues, no siendo más, Andrés, bienvenido a este espacio. Gracias por aceptar la invitación. Gracias, Claudia. No, yo muy contento de que esté aquí en este espacio. Pues como bien Claudia lo dice, pues yo hago parte de los clientes que tiene ella. Y bueno, pues como ella lo decía, pues mi nombre es Andrés Martínez. Mi profesión es ingeniería electrónica y en este momento pues trabajo en una compañía bancaria en el área de tecnología, en el desarrollo de software. Bueno, pues a Claudia estuve con ella desde el 2023, van a ser ya 2 años en julio. Y bueno, ¿cómo llegué a ella? Pues básicamente em, tengo contacto con otra persona que trabaja con Claudia, em, que charlábamos de un tiempo atrás y haciendo memoria, pues alguna vez ella publicó un estado, una publicación de un evento que precisamente era en el Hotel 10. Más o menos se llamaba algo como de cero a inversionista inmobiliario, más o menos. Entonces, yo sí tenía pues unas inversiones, pero entonces quería pues como dar el siguiente paso, pues, como meter más capital y me pareció pues chévere. ¿No? Pues el sector inmobiliario ha sido bueno, pues, y yo fui a ese evento a saber cómo era el tema, pues ahí conocí a Claudia, la charla estuvo muy impresionante, llevó muchos invitados y de ahí salió un programa de acompañamiento, o era de asesoramiento y yo accedí a él. O sea, lo pensé, hablé con la otra persona, me dijo, sí, Andrés, eso es, vas a quedar muy contento y me animó. Desde eso entonces entré y, y hasta ahora pues sí, acá hemos reenfocado muchas cosas, he aprendido mucho y sobre todo pues venía pensando, pues se ha dado como un propósito como tal a la cuestión de ahorrar y de invertir, pues como no en lo que uno crea, sino como más en un poquito estructurado con un plan ya definido. Resulta que Anita, que es su coach financiera, o sea, digamos que somos dos coaches financieros, Exacto. acompañando a Andrés en este momento. Ella me decía que no estabas seguro, hago comillas, como de contar tu experiencia, porque nosotros aplicamos una metodología que muchas personas lo que normalmente hacen es tomar la formación. Tomar la formación es pagar una formación para tener ese contenido. Pero Andrés no pagó la formación, sino que pagó acompañamiento. Que obviamente es distinto porque, o sea, el acompañamiento es más costoso porque es como uno a uno, estar todo el tiempo con una persona que realmente como que esté absolutamente pendiente y básicamente te transmite todo el conocimiento. De alguna forma es acelerar el proceso, ¿cierto? Yo debo decir que me encanta que las personas se eduquen en el programa de formación, pero también hay otras metodologías. Antes de continuar, por supuesto, para que Andrés les cuente su experiencia,
yo le voy a hacer unas preguntas, porque obviamente aquí queremos conocer más de Andrés, no simplemente que nos cuente que es ingeniero, ingeniero Electrónico. ¿cuál es la diferencia entre ingeniero electrónico y eléctrico? ¿Hay dos profesiones o yo estoy confundida? Sí, son dos profesiones distintas. Se puede resumir de la siguiente manera. La ingeniería eléctrica como tal es a nivel macro. Entonces, no sé, líneas de transmisión, transporte de energía, generación de energía. eh, es más como de altas potencias, energías pues grandes. La ingeniería electrónica eh, se va enfocado más un poco a lo pequeño, ¿cierto? Entonces, y tiene un enfoque, en el caso pues de la carrera que yo hice en la Universidad de Antioquia, fue en enfoque en programación, en automatización industrial, entonces automatizar procesos. Por eso es que digamos que en este momento estoy en un área más de ingeniería de sistemas, que es un área totalmente distinta de programación, porque en la carrera nos enseñan un poco a programar para programar pues, los microcontroladores y todos esos sistemas de control, y eso se va como extrapolando. Pero la diferencia radica más en eso. Mm. Es decir, que la eléctrica es como más de grandes industrias, bueno, sí, o sea, como yo no sé, instalaciones, cosas así, y esto es más como dispositivos de... Sí, podría decirse que en términos generales que es así. Yo estoy tratando de traducir esto a colombianito porque a veces no es tan fácil de entender. Bueno, Andrés, ¿qué no te deja dormir? No me deja dormir. Am, bueno, pues básicamente yo soy muy enfocado al trabajo y anteriormente pues cuando estudié en la universidad y el colegio pues yo era como decir los juiciosos del salón. Entonces muchas veces el día a día o cualquier cosa pues que pase, pronto me preocupa un poco y me trasnocha y yo no, ¿qué hice mal hoy? Digamos que sí me doy un poquito duro en esa parte y, y a veces pues eso me quita el sueño algunos días y otras veces pues también familiares, de pronto, no sé, mi hermana, pues que es la menor de los dos, de pronto tuvo alguna situación, de pronto que mis papás, no sé, mi mamá que se enfermó, alguna cosa. Entonces, sí, esos son como parte de mis preocupaciones y a veces me quita como el sueño. Ok. ¿Quién es Andrés en máximo 3 palabras? Comprometido con todos. Esas son las 3 palabras. Ujú. Me encanta, me encanta. ¿Cuál es la palabra que más usas? Ah, pues yo diría que el entonces, es una especie de muletilla, pues yo soy muy tímido, por decirlo así, pues soy muy sociable al respecto, entonces nuestras dificultades son como de hacer ese tipo de expresiones y no se evita pues colocar una palabra muletilla ahí, que a veces uno se da cuenta y uno no, otra vez cae en eso, entonces podría ser esa palabra. Ok. Bueno, a ver. mm, si pudieras vivir una película, ¿cuál sería? Pues no tengo una película en específico, pero sí me gustaría en un mundo cinematográfico que como que tuviéramos superpoderes. Eh, ¿Y cuál sería tu superpoder? ¿Cuál sería el mío? No tengo preferencia, pero entre varios, pues me gustaría pues, volar. La teletransportación me parece muy útil. Sí. Y pues también tengo como el tema de predecir el futuro, pero yo creo que es un arma de doble filo, porque digamos que si uno se preocupa no conociendo el futuro, Ahora ahora imagínate conociéndolo. conociéndolo, sí. Muy bien. ¿A qué suena el silencio? El silencio suena a una reflexión muy interna. Ahorita con el tema tecnológico, el corre-corre de cada día, pues se nos dificulta quedarnos en silencio y se vuelve incómodo. Entonces cuando se logra esos momentos de silencio, suena eso, a una introspección, como decir, a estar con uno mismo. Bueno, justamente hablando de eso, soledad o compañía.
Ah, ¿te refieres a lo que prefiero o ¿Qué a cómo prefieres? estoy? ¿Soledad o compañía? Bueno, yo tengo un conflicto porque cada una tiene sus ventajas, tiene también sus desventajas. La compañía es muy importante, pues somos seres de que nos gusta convivir con los demás. Pero digamos que eso acarrea que tenemos que ser muy tolerantes y entender mucho las personalidades de los demás. Como les decía hace un rato, pues yo soy una persona muy reservada y en el caso de mi hermana, ella es una persona muy extrovertida, es por los opuestos, y eso nos lleva algunas veces a chocar. Entonces, yo le saqué un poco de miedo como de esa convivencia, a esos conflictos. Sin embargo, pues no ignoro el hecho de que la compañía hace falta. En estos momentos yo vivo solo, mi hermana pues ya formó familia y las ventajas de los momentos de silencio que mencionabas ahora rato, eh, que uno no tiene pues como una supeditación o una predisposición a que tiene que estar pendiente del otro en hasta cierta medida, pero digamos que pues, tanta soledad pues ya empieza como a hacer mella, empieza ya uno a sufrir como de esas consecuencias. ¿Qué le agradeces a la cuarentena? ¿Qué le agradezco a la cuarentena? Varias cosas. En primer lugar, mm, me ayudó a organizar un poco el trabajo. Yo era acérrimo a trabajar en la casa. Yo definía bien la casa para descansar y el trabajo para trabajar. Entonces, al principio me dio muy duro pues trabajar desde la casa. Y, y el trabajo en casa hoy en día pues también tiene las distracciones de que uno tiene que estar pendiente de ciertas cosas del hogar. Entonces, esa combinación nos trajo, o en mi caso me trajo una organización mejor en las cosas, ¿cierto? Porque ya no dependía de tantas cosas externas como, estoy en el trabajo, trabajo, estoy en la casa, descanso, sino que tendría ya como que limitar los tiempos, es decir, tal bloque de tiempo trabajo, tal bloque de tiempo descanso. Em, Otra cosa que le agradezco es que yo considero que ahí fue el boom como de las finanzas, ahí fue como que Sí. cambió, ¿cierto? Con tantas personas que hoy en día todavía se dedican a hacer educación financiera. Yo no, antes de pandemia no recuerdo haber visto tanta información al respecto. Y eso pues digo que me ayudó como para estructurar y encaminar pues, el tema de mis finanzas. Y Y también le agradezco como valorar más a la familia, ¿cierto? Mis papás no viven acá en la ciudad, pues ellos viven en el Valle del Cauca. Yo con mi hermana trabajé, estuve con ella hasta 2 años de la pandemia, los 2 primeros años hasta que ella se fue. Y entonces tuve como esos momentos, de los momentos con la familia, los momentos sin ella. Entonces me enseñó muchas cosas para valorarla. Cuéntame un buen consejo o acierto financiero que hayas tenido. Un buen acierto financiero que haya tenido. Básicamente ahorrar, que es el primer paso. Bueno, no tanto ahorrar, sino el hábito del ahorro. Porque yo desde muy pequeño tenía ese hábito de ahorrar, pues la plata que me sobraba lo echaba a una alcancía y alcanzaba pues a llenarlas. Y entonces tenía ese ahorro y cuando empecé a trabajar también, no me gastaba toda la plata. Pues, inicié ganando poco y, y aún así me quedaba pues, tenía como un control de gastos. Ya después pues, logramos como darle como más encaminar, porque no tenía pues como tal esos propósitos, sino que simplemente ahorrar, ahorrar por ahorrar, por si de pronto. Entonces me parece un acierto ese hábito. Y cuéntanos una metida de pata. Una metida de pata. Lo cuento de forma muy graciosa porque se cree que uno no cae en eso. Pero yo estuve en una pirámide de criptomonedas. eh, Ok. con una prima que le tengo mucha confianza, que ella, pues, con toda la familia de ella se metió y me habló, que no sé qué, de las criptomonedas, te dan rentabilidad no sé cuánto.
Ya bueno, yo entré y no con mucho, en realidad, afortunadamente. Después, por ahí metimos a mi papá, que él metió un poquitico más, no tanto tampoco como para quedarnos sin líquido ni nada de eso, sí, pero sí una cantidad que, digamos, haría falta. Y lo típico. Entonces yo entraba a la plataforma, veía, rentabilidad, me da tanto. Cuando ya empezaron los problemas que no, que es que nos hackearon, que cambiamos el dominio de la página. El dominio es como lo que usted escribe en el navegador, por una actualización. Y bueno, esa gente se fue perdiendo hasta que esa página dejó de funcionar. Por ahí después salió una noticia de que habían capturado a esas personas en el Brasil, que creo que estaban por allá. Y bueno, toda esa plática se perdió. Por favor, cuando les ofrezcan rentabilidades extraordinarias y cosas salidas de lo convencional, solamente les quiero decir que ni siquiera mi querido amigo Warren Buffett, que creo que es muy conocido por todos, que tiene un equipo de asesores para invertir su dinero, logra estar en un promedio que esté por encima del 20%. O sea, Warren Buffett, si no estoy mal, la cartera de inversiones ha tenido sostenida una rentabilidad de aproximadamente entre el 15 y el 16% en los últimos años, que lograrlo no es imposible, pero se necesita ser bueno y tener un plan justamente para poder lograrlo. Así que cuidado, cuidado. Bueno, Andrés, ¿con qué palabra te identificas de las siguientes que te voy a mencionar? Conservador, abundante, austero, arriesgado, flexible o controlado. Bueno, hay varias, pero creo que la que más se define es controlado, porque yo sí tengo una tendencia como a, mm, a controlar pues como en mi entorno. Y es una característica que he tratado de mejorar, porque no todo pues es controlable por nosotros. Hay cosas que definitivamente se nos salen de las manos, pero sí, digamos que lo que puedo controlar tiendo a hacerlo. Cuéntanos cómo es tu relación con el dinero. Mi relación con el dinero considero que ha sido buena. Como les decía, yo tuve el hábito del ahorro desde muy temprano y afortunadamente en la familia pues no hemos tenido crisis, pues así que nos falta el dinero. Eh, Aquí pues como para contarle un poco más de mí, mi familia estamos compuestos de cuatro, mis papás que gracias a Dios pues viven juntos hasta el día de hoy. Yo que soy el mayor y mi hermana menor, que es por diferencia de 2 años larguitos. Entonces, mi papá es el que siempre ha trabajado. Haciendo cuentas, mi papá se casó como a los 28, 29 años, mi mamá a los 23, relativamente jóvenes. Los dos venían de familias muy humildes. Mi mamá me contaba que ellos sí pasaron necesidad y que tenían que hacer maromas con el dinero y la comida como para que les rindiera el resto de mes. Una familia de 9 hijos, 8 de ellos mujeres. Buen madre. eh, entonces, ella me cuenta eso y yo lo comparo con lo que me ha pasado a mí y nos ha ido muy bien. Mi papá, a pesar de que es el único que trabaja, bueno, el que nos sostuvo en la niñez, él fue muy organizado con el dinero. Digamos que a su manera, no es que tenga un plan así como lo cuenta Claudia en el programa, que es que tengo todo esto repartido para diferentes propósitos, pero sí era muy organizado. Entonces él ahorraba una parte, sabía cuánto se gastaba en las necesidades básicas, mercado, servicios, y sabía en qué no gastar. Nosotros éramos, pero papá, ¿por qué no gasta? Y es porque no, vea, es que hay que tener en cuenta que no podemos salirnos del presupuesto. Pero no lo Qué decía así, belleza. Sí, sí, sí. pero eso era lo que quería decir. Entonces, yo le aprendí mucho a eso a él. Entonces, como a ser muy organizado con el dinero. Y, y salvo pues lo que les comentaba de la experiencia con la pirámide, pues que no estamos exentos pues de cometer errores al respecto con el dinero. No, no hemos tenido esas circunstancias que se hablan de que es que hemos tenido que contar los granos, que porque si no se nos desajusta la comida de la semana.
y yo me siento muy afortunado y pues yo creo que eso me ha contribuido mucho como a tener una buena relación con el dinero y a tener como una facilidad como de saber en qué lo voy a distribuir y qué me puedo permitir gastar. Andrés, ¿cómo piensas que haber invertido de alguna forma en ti a través de este acompañamiento que tienes con nosotros ha impactado tu mundo financiero? Bueno, pues debo decir primero que yo tenía muchas dudas. De hecho, quiero confesarles que cuando él me fue a decir que iba a invertir en el acompañamiento, yo le dije que no. Y 3 doritos después me di cuenta que se había inscrito. Pero, a ver, yo me acuerdo que esa vez que hablamos en esa conferencia que diste, yo sí tenía la duda, era porque el programa que estabas promocionando esa vez era de acompañamiento, no era el Vortex como tal, Ujú. y yo ya sabía del método Vortex. No me acuerdo si fue que en ese periodo antes de la conferencia vi las clases que sueles hacer preparatorias, pero yo llegué que tú ofreces esos dos productos y yo te pregunté, Claudio, ¿lo que pasa? Yo tengo estas características, no sé qué, no sé cuál me conviene más. Ujú. Y entonces tú me explicaste que uno era muy desde lo básico y que el que estabas ofreciendo era para personas que ya tenían conocimientos. Yo, pues, no es que me las sepa todas, pero sí tenía como una noción de, como les decía, por lo que mencionaba de mi papá, una noción como de administrar el dinero. No he tenido pues deudas que me ahoguen. Dije, no, pues pronto empezar tan básico no es como tan conveniente. No recuerdo la parte que me dijiste que no al acompañamiento. Sin embargo, como decía en un principio, eh, sí tenía la duda. Yo he sido muy dudoso para hacer ese tipo de inscripciones porque a veces uno tiene expectativas altas y sale uno a veces defraudado o a veces el contenido es muy bueno y no lo aprovechamos por diferentes circunstancias, muy ocupados, tenemos otras prioridades. Entonces se siente que de pronto el dinero no quedó mal invertido porque pues compré un programa que no uso para Ujú. nada. Afortunadamente, pues yo considero que fue una de las buenas inversiones que hice. Y más por las características de que no es solamente te vendo el acceso a una plataforma para que veas unos videos y los pongas de práctica, sino que tal cual están las personas pendientes, ahí están las sesiones de acompañamiento como tal, que precisamente es eso, sentirse uno acompañado. De acuerdo. Y eso pues ayuda mucho para hacer un plan muy, muy bien estructurado. Desde tu perspectiva, ¿tú cómo podrías explicar la metodología que hoy aplicas en tus finanzas? Bueno, desde mi perspectiva, básicamente hay que darle el propósito al ahorro y a la inversión. Lo han escuchado de muchas partes, o bueno, en mi caso yo lo he escuchado, es de darle el propósito a las inversiones, porque si usted ahorra sin propósito, que era algo que yo hacía, porque yo el propósito, mira, por si después lo necesito, llega cualquier cosa y bueno, ahí se te van los ahorritos. Puede ser una cosa necesaria o una cosa no necesaria, un antojo. Ujú. Entonces, muy importante esa parte de cómo darle propósito. Entonces, claro, yo cuando la primera sesión que hablamos como bueno, del número dorado, aquí entrando en algunos temas técnicos, y que Explica, cuánto, explica qué es el número dorado. Cuenta, cuenta. Ya no, él me dijo que si le iba a hacer una evaluación, pues vamos a ver. pues, a ver, lo voy a explicar de una manera que lo entiendo, porque Clau es la experta y ella lo explica muy bien en las clases, que pues, si tiene la oportunidad de verlas, así no se quieran inscribir, es muy enriquecedor. Em, Básicamente es como un capital que se debería tener ahorrado e invertido que sostenga el estilo de vida que se tiene actualmente, o al menos las necesidades básicas. Es como ese número que necesitas tener como para que de eso, sin que tú trabajes, creo que es de esa manera, sin que tú trabajes puedas sostener el estilo de vida y no te quedes sin dinero más adelante. Entonces, me parece muy importante eso. Y además, pues aquí sigo haciendo spoiler de algunas cosas, pues eso repartido en diferentes cuentas para diferentes propósitos. em,
que tal forma que, bueno, entonces garantizamos el bienestar del yo presente, el bienestar del yo al corto, mediano plazo, unos 5, 7 años, incluso un poquito más, y también garantizar pues el bienestar del yo futuro, ¿cierto? Como la cuestión del retiro. Muchas veces habrán escuchado que pues el tema pensional y que de pronto que la brecha que hay respecto a eso y que no pues tenemos garantizada una pensión cuando ya no tengamos las capacidades de trabajar, pues se sienten y entonces que no podemos dejar eso hasta que estemos ya muy encima de ese tiempo. Entonces, resumiendo, es ese propósito. O sea, aparte de tener un propósito general, tener propósitos específicos y teniendo en cuenta que, bueno, ese capital es para eso y no para más. También pues he aprendido que también hay que ser flexibles. Hay circunstancias que, digamos, no sé, nos salimos del presupuesto. eh, Se nos presentó una eventualidad, un antojo, porque también si se toma de manera responsable, se puede dar en uno el permiso, que es otra cosa que he aprendido. No es pecado darse el antojo de vez en cuando. Sin embargo, pues hay que hacerlo de una manera muy consciente, ¿cierto? No hacerlo, pues, como diría yo, de forma irresponsable. Eh, entonces, ese tema de los propósitos me ha parecido como lo fundamental. ¿Cómo te sentiste cuando iniciaste el proceso de la construcción del plan? Que es básicamente es una metodología, ¿no? Eh, que sacaste tu número dorado. Cuando viste esa cifra, ¿cómo te sentiste? Ese día que lo sacamos, pues yo lo comparé con lo que tenía en el momento y yo dije, uy, ¿en qué momento voy a recoger todo eso? No, estamos muy atrasados porque estamos hablando de una cifra, no sé, creo que 100.000 veces a lo que se tenía en el momento. Y entonces ya me llega, no, no, calma, que es que no es que lo tengas que tener ya, sino que hay que construirlo, ¿cierto? Sin embargo, pues cuando ya empezamos a desmenuzar, vea, entonces de ese número ahora una parte es para los gastos fijos mensuales, improvistos. Este tema es para si te quedas sin trabajo, ten en cuenta que si tú eres empleado, entonces las cesantías cuentan, bueno, ese tipo de cosas. Entonces me dio mucha tranquilidad, porque también me dio pie a saber cuánto tenía en la actualidad. Claudia hace un ejercicio muy interesante en las clases, y aquí sigo Dale, dando no importa. spoilers, de calcular cuánto hemos producido en cierto periodo de tiempo. Tú lo partes en dos momentos, en una parte cuando tenías esos momentos como de dificultades y después de que empezaste a aplicar la metodología. Digamos que yo no he hecho Ay, pero ese comparativo. ese lo deberíamos hacer. Sí, yo estoy pendiente de hacer ese ejercicio. Y, pero ese tema del número dorado y en sus diferentes cuentas en que debe estar distribuido, pues me dio también tranquilidad porque, por ejemplo, la más pequeña de todas, que es en mi caso lo calculamos con mi salario mensual, em, yo ya tenía ese dinero. Lo tenía por allá en CDTs, bueno, de ese tipo de cosas. Y ahorita pues con el tema Pero de las ese dinero ahora cuentas, no está en CETES, exactamente. porque ese no es el lugar pues, para la plática de esa cuenta, ¿cierto? Exactamente, Ah. sí, eso, por eso fue que lo movimos, porque esa cuenta en específico es de liquidez y ya aprovechando que otra de las bondades que nos deja la pandemia es las cuentas remuneradas Ujú. y no solo las cuentas remuneradas que conocemos y que suelen mencionar, hay muchos fondos que mencionan fondos Vista, que son fondos de inversión colectiva. Yo he visto que varias entidades, fondos de pensión voluntarias, plataforma, estos son comisionistas de bolsa que los manejan. Entonces, usted simplemente, si usted no quiere invertir en acciones, fondos arriesgados, usted quiere ser muy conservador, los fondos Vista o que digan fondos conservadores son perfectos para eso. A diferencia de las cuentas remuneradas, pues no es que tú haces la transferencia y que en cuestión de horas o al día siguiente te llega, sino que eso se demora un poquito más y tiene que hacer uno más proceso, pero siguen siendo buenos instrumentos. Entonces, por ejemplo, yo hice ese movimiento en primer lugar. eh, y para las otras cuentas teníamos ya una base. Ujú. En mi caso, pues yo no empecé de cero, yo
Me preguntan, bueno, entonces, ¿tú qué tienes? Ah, sí, vea, yo tengo este fondo de pensión voluntaria que Anita me lo animó a abrir ya hace uy, 4 años ya. Yo con Ana me conozco ya hace un buen tiempo. Entonces ya tenía un capital ahí porque yo muy juicioso aportaba, que así fuera poquito. Yo empecé con 100.000. 100.000, 100.000 todos los meses. Que eso vienen siendo más o menos, lo paso a dólares porque como aquí Ah, esto lo ve tanta gente, unos $25. sí, más o menos. Ojo, a valor de hoy porque acuérdense que eso varía, fluctúa. Es un poco menos, pero para ser sencillo, sí, $25. $25 mensuales. Que uno dirá, eso es poquito, eso me lo gasto en cualquier cosa. Entonces, ahí volvemos al tema del hábito del ahorro. Entonces, listo, tengo un fondo de pensión voluntaria. eh, entonces, ahí pongo tanto, ¿cierto? Ya después, pues, con la metodología, ya le fui incrementando y eso me ayudó, pues, para un tema que tuve con un negocio que tuve con mi papá hace poquito. Me encanta, me encanta. Entonces, uno no cree y eso va llenando. Eh, Tenía pues ya unas inversiones, yo ya había metido plata en acciones, porque yo soy gomoso de las plataformas que salieron, estas que nos facilitaron como el acceso a las inversiones en acciones y fondos de inversión colectiva. Entonces yo ya tenía pedacitos ahí, tenía tanto en acciones, tanto en criptomonedas inclusive, tanto en el fondo de pensión que le menciono, CDTs, ¿cierto? Que en su mayoría, pues porque digamos que desde es el mecanismo más fácil, entonces, y el más confiable. Entonces ya teníamos una base. Sin embargo, una de las cuentas que es la que se utiliza para el retiro, a pesar de que tenía buen capital, pues es la más grande. Ujú. No me acuerdo qué porcentaje del número dorado que mencionábamos se lleva. Entonces esa fue como que la que vi más, como más queda. Yo dije, ay, no, ese número está muy grande. Yo apenas tengo tantos milloncitos, menos de 10 así. Y estamos hablando más de 100, bueno, no recuerdo el número exacto. Eh, uy, no, ¿cómo hacemos? Entonces daba la preocupación. Pero no, es que me explicaban. Esto es de construirlo en el tiempo y enfocado a largo plazo, que era otro tema que de pronto me preocupaba un poco, que era en el fondo de pensión voluntaria que te menciono que abrí con Ana, que fue uno de los primeros productos. Eso al principio era negativo. Yo entraba a la plataforma y esos números en rojos, menos tanto. Pero entonces yo, a diferencia de muchos, pues no entraba en pánico, no voy a retirar porque bueno, yo voy a confiar, esto en algún momento tiene que subir. Entonces, agradito, cada mes hacía el aporte. Entonces, hacíamos lo del promedio, que digamos que no lo tenía así como decir voy a hacer promedio, sino que voy a aportar cada mes. Y bueno, eso ayudó mucho para empezar. Y ya ahorita, pues, ya tenemos las dos cuentas que son las más pequeñas completas. Inclusive ya tienen un excedente. Y ya hemos adquirido otros productos más estructurados muy a largo plazo, que, también, que es una recomendación que da Claudia en algunas ocasiones, que es mejor invertir en un producto que no, pues en el largo plazo, que no se dé la liquidez como que para que tú te lo puedas gastar. Entonces ya hoy en día pues está un poco más estructurado, muy estructurado y ya pues como les decía hace un momento, con un propósito claro pues para cada una de las cuentas que se tienen. ¿Cómo te has sentido, Andrés? Sabemos que en el momento en el que estamos grabando este podcast, este episodio, pues han pasado muchas cosas en el mercado, ¿no? O sea, con el tema de la elección de Trump en Estados Unidos, con las decisiones que él ha tomado con el tema de los impuestos para todo el mundo, que eso es andar repartiendo problemas por Ujú. todas partes. No es, no, aquí yo no tengo posturas políticas, quiero aclararlo, simplemente estoy hablando de lo que está pasando. Y cuando hablo de repartir problemas, pues finalmente es entender que estamos en una economía globalizada y que cualquier decisión que se tome en X lugar afecta las economías de otros países como el nuestro. Hemos tenido una gran volatilidad. ¿Cómo te has sentido con esta situación teniendo ya una metodología implementada? Bueno, digamos que a hoy en día
aún pues todavía se siente temor. O sea, digamos que eso es lo natural y digamos que sin importar si está uno con un plan estructurado o si no, o si tiene pues una metodología distinta, siempre va a haber un miedo. Pero ya no es tanto como antes. Pues volviendo a la experiencia del fondo de pensión que les menciono, que al principio era negativo. Entonces, digamos que ahí nos pone a prueba la resiliencia. ¿Cierto? No salir corriendo que porque, mejor dicho, esto se cayó, sino como que sí, listo. Bueno, entonces, vamos a persistir, o en mi parecer es como persistir un poco y no salir. O sea, aquí es muy importante el tema de la materialización de las pérdidas y de las ganancias. Que en algún foro, en una comunidad, pues se armó la polémica porque hacer unos rebalanceos, que eso era materializar las pérdidas o las ganancias, y yo no lo veo así. Pues digamos que sí sale uno de las participaciones y entra otras, pero digamos que en cierta medida usted no ha recuperado el dinero que pusiste inicialmente. Entonces, yo no lo veo como una materialización como Andrés, tal. explica qué es rebalanceo. Es- Acuérdate que es posible que aquí nos estén Sí. escuchando personas que no tienen ni idea. Bueno, nosotros hemos mencionado aquí algunos productos, fondos de inversión colectiva, fondos de pensiones, que esos son productos que ofrecen varias entidades, por supuesto, vigiladas. No Vigiladas, hay, vigiladas. eso no es, como les decía cualquier muchacho, venga, yo te guardo la plata y yo, como he visto en algunas publicidades, dame la plata, yo hago trader con él y te devuelvo las ganancias, sino que son entidades que, digamos, si le pasa algo a la entidad, entonces llega una entidad regulatoria, una superintendencia, a decir, venga, entonces ustedes, ¿cómo es que están acá? ¿Sí o no? Entonces el rebalanceo, Quiero hacer, qué pena, dale. un aporte. Cuando uno invierte en este tipo de alternativas, para que estén tranquilos, es diferente a poner tu dinero en un banco, además. ¿Por qué? Porque cuando tú inviertes a través de fondos de inversión, las entidades, todas estas entidades deben estar vigiladas por algún ente regulatorio en el país en el que tú te encuentres. Y por obligación, el patrimonio de los inversionistas está separado del patrimonio de la compañía. ¿Eso qué quiere decir? Porque muchas personas dicen, ay, ¿y si se quiebra? Muy simple. Si se quiebra la entidad, los fondos, o sea, el dinero de los inversionistas cambia de administrador. Porque lo que hacen estas entidades es servir como plataforma para que tú adquieras especies. ¿Y a qué me refiero con especies? Son alternativas de inversión. Acciones, ETFs, bonos, ¿cierto? Ese tipo de activos a través de ellos. Entonces, tu dinero está invertido en ese tipo de activos. Eso quiere decir que eso está vigilado, guardado, regulado, etc. Entonces, hago ese paréntesis es para que tengas la tranquilidad de que si estás invirtiendo en ese tipo, fiduciarias, fondos voluntarios, fondos de inversión, que estés tranquilo. Obviamente, revisa que esa entidad esté vigilada. Y con esto no quiero satanizar las alternativas de inversión que no están vigiladas por un ente regulatorio como la Superintendencia Financiera en Colombia o la SEC en Estados Unidos, porque pues si a eso fuéramos, entonces tendríamos que satanizar las inversiones inmobiliarias o tendríamos que satanizar las inversiones en negocios, ¿cierto? O sea, lo que se llama capital de riesgo, venture capital. Y son alternativas que existen. Lo que pasa es que cuando uno no sabe hacer bien la investigación, no sabe Ujú. los riesgos que está asumiendo, ahí es cuando uno como inversionista pues resulta perdiendo dinero. Sí, exacto. Y pues volviendo a tu pregunta de con esta volatilidad que ha habido, ¿qué genera confianza? Pues primero eso, que digamos que estamos en entidades que son conocidas, con gente profesional, vigiladas por entes regulatorios y que son muy serias en ese aspecto, muy responsables con el tema del capital de los inversionistas. Del tema del rebalanceo es que ustedes no sé si han escuchado, es un tema de que es una especie de bolsa, estilo ETF, que tú pones el capital y la administradora, por eso se le dice así,
ella destina un porcentaje a ciertos productos, lo que mencionaba Claudia. Acciones, deudas, no solo del gobierno, sino también bancarios. Yo he visto deudas de Ujú. bancos, ETFs, CDTs, bueno, soy un mundo grande. Pero entonces esa es la bondad de ese tipo de productos, que tú no tienes que estar metiéndote en cada uno de ellos y, como decimos, adivinar el mercado y estar pendiente de uno, estar pendiente del otro, estar pendiente del otro, que es que aquí se cayó. Sino que tú pones el capital, la administradora con gente profesional hace esa distribución de tanto porcentaje aquí, que aquí está cayendo mucho, entonces no, sacamos una parte o le metemos más. Que es que está muy arriba en porcentaje de ganancias, entonces aquí vamos a sacar ganancias. O sea, ellos hacen todo eso y no tienes que estar tú pendiente que es que ya me subí el 20% para yo poder sacar. O se me cayó el menos 20% y que eso es, técnicamente tiene el stop loss o Ujú. El take profit. el take profit, que para poder sacar o volver a meter, sino que en esa medida le da a uno tranquilidad. Ellos pues tienen su comisión, que pues, es un tema también que uno evalúa para ver si se mete en cierta administradora o no, aunque considero que son bajitos, ¿cierto? Y te dan esa tranquilidad. Entonces, lo otro es entender que la volatilidad es temporal. Entonces, sí, claro, hace unos años cuando llegó el presidente de Colombia, que es de izquierda, todo el mundo dijo que no, que es que el dólar se subió a 5.000 en Ujú. esa época, entonces todo el mundo dijo, no, este país se fue Al y trasto. al trasto. Y no, miren que eso fue, sí, tuvo su pánico, por así decirlo, pero ya después volvimos a una relativa normalidad. eh, lo mismo que pasó con la pandemia también, mucho pánico al respecto. Y ahorita que llega el presidente de la nación, digamos, más poderosa del mundo, que yo pensaba y leí en alguna parte cómo una persona puede afectar la economía mundial, Ujú. es lo mismo, ¿cierto? El señor puede estar allá diciendo le va a poner aranceles a tales países, a tales partes, habría mucha gente perjudicada, como se pudieron ver los mercados entraron en pánico, pero la tendencia, y- y aquí vuelvo a referenciarme las clases de Claudia, Ujú. la diferencia es que usted ve a más largo plazo, pues ven que esos momentos son una barrita así pequeñita de caída, pero si usted ve el macro, es una tendencia alcista. Entonces, no importa, tiene que ser algo muy catastrófico como para decir que el mercado no se recupera, o lo que tenga, ¿cierto? El negocio, la industria en la que se esté trabajando, en la que tenga un emprendimiento. En el corto plazo es duro y van a haber pues muchas repercusiones, pero si se sabe pues surfear esos momentos de dificultad y de volatilidad, pues sale uno con buenos resultados. Quiero profundizar un poquito en el tema del rebalanceo, porque eh, quiero aprovechar para hacer una aclaración sobre un tema que muchas personas preguntan y ¿es mejor invertir en un ETF o invertir en un fondo de inversión? ¿Sí? Entonces quiero aclarar ese aspecto. En realidad son productos que son muy parecidos, pero voy a explicarles. Un ETF es lo que antes fue un portafolio que creó un fondo de inversión. ¿Eso qué quiere decir? Un ETF es de un fondo de inversión, BlackRock, ¿cierto? Por ejemplo. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia entre un portafolio de un fondo de inversión y un ETF de un fondo de inversión? Es que básicamente uno cotiza en bolsa y tú lo puedes encontrar disponible en diferentes plataformas y el otro no. Pero cumplen, entre comillas, con una estructuración similar. ¿Qué hace el fondo de inversión? Definir cuál es el propósito que tiene ese portafolio o ese ETF. Ejemplo, vamos a perseguir el comportamiento de las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, que es perseguir el índice Standard & Poor's 500. O vamos a perseguir el comportamiento de las 100 empresas de tecnología más importantes de Estados Unidos. O vamos a invertir en mercados emergentes.
o vamos a invertir en petróleo, etcétera. Entonces, ¿qué hace el fondo? Que esto me parece importante que lo entendamos y es la diferencia de que yo como inversionista tome la decisión de hacerlo solo y elegir acciones solo. El fondo ya está haciendo un trabajo que tú como inversionista deberías hacer y es hacer lo que llamamos análisis fundamental. Que el análisis fundamental es estudiar quiénes componen ese ETF o quiénes componen ese fondo de inversión y esas empresas cómo se encuentran en el riesgo de mercado, en el riesgo de crédito, en el riesgo de liquidez, en el riesgo de contraparte. ¿Eso qué quiere decir? ¿Qué riesgos hay de que se quiebren? ¿Qué riesgos hay de que no respondan con la distribución de utilidades? ¿Qué riesgos hay de que por el país en el que se encuentran ubicados, pues de pronto haya una crisis? Bueno, de que sean una entidad confiable, etcétera. El fondo de inversión se encarga de hacer ese análisis. O sea, de alguna forma te están ahorrando trabajo. Ahora bien, mucha gente dice es que los fondos de inversión tienen unas comisiones más altas, o sea, perdón, los portafolios de los fondos de inversión tienen unas comisiones más altas que los ETFs. Y aquí te quiero decir dos cosas. Uno, tú te puedes encontrar ETFs que tienen comisiones de administraciones tan similares a los portafolios de los fondos de inversión, que entre comillas, pues uno diría, no hay diferencia. Lo segundo es que la mayoría de ETFs, por estar cotizados en bolsa, no te ofrecen ciertos beneficios que los portafolios de los fondos de inversión sí, que están relacionados con temas fiscales y con la forma en cómo tú recibes las utilidades o la valorización de los activos. No quiere decir que yo esté satanizando ni mucho menos los ETFs, porque soy una convencida de que no hay que poner los huevos en la misma canasta, hay que definir cuál es el propósito para el cual estás invirtiendo y definir cuál es el vehículo más adecuado, pero quiero hacer la aclaración de ambos. Entonces, fíjate que son dos herramientas que son parecidas. Por otro lado, cuando tú inviertes a través de un fondo de inversión en un portafolio, que además uno no invierte solo en un portafolio de un fondo de inversión, uno puede construir un abanico, o sea, como una cartera con el fondo de inversión, al igual que lo puedes hacer en un broker eligiendo diferentes ETFs, ¿cierto? Es lo mismo. El punto acá es que normalmente cuando lo haces a través de un fondo, pues tienes acompañamiento, tienes guía, lo que cuando haces a través de un broker normalmente no tienes. Entonces, ahí hay unos puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando yo invierto de manera directa en ETFs o incluso más a un profesional en acciones de manera directa, pues justamente yo debería tener más información. Si tú vas a invertir en acciones directamente, no a través de ETFs, pues deberías tomarte un tiempo mayor para revisar, hacer ese análisis fundamental, revisar los ratios financieros de la empresa, o sea, cómo están temas de endeudamiento, cómo se están comportando los ingresos de esa compañía con relación a la competencia del sector en el que se encuentra. O sea, hay que hacer un análisis más detallado y más profundo que cuando yo soy un inversionista, que es un inversionista que está pensando en temas de largo plazo y que yo no quiero estar pendiente de las pantallas todo el tiempo, pues los ETFs y los fondos de inversión con sus portafolios son una mejor alternativa. Quería hacer ese paréntesis. Entonces, ¿qué pasa? Volviendo al tema del rebalanceo. ¿Qué es un rebalanceo? Un rebalanceo es que yo tengo un 100% de dinero, pongamos $1,000, ¿cierto? Y esos $1,000 yo lo distribuyo en diferentes activos. Esos activos pueden estar ya diversificados. Por ponerte un ejemplo, yo puedo con esos $1,000 invertir en 10 ETFs diferentes. Al invertir en 10 ETFs diferentes, yo ya estoy, además de tomar 10 ETFs diferentes, diversificando aún más porque el mismo ETF puede invertir en otros activos. Y qué pena, no necesariamente en partes iguales. Exacto. No necesariamente. Era solo un ejemplo. Sí. No necesariamente en partes iguales. Simplemente es como para que sea sencillo de entender. ¿Qué pasa? Muchas veces no nos damos cuenta cuando nosotros elegimos ETFs o inversiones que como yo invierto el dinero ahí y ya está diversificado,
yo puedo elegir otro ETF y resulta que el otro ETF invierte en la misma empresa que el otro. Entonces yo también debo analizar, por ejemplo, que cuando uno lo hace solo no lo analiza, es, pues si ya estás invirtiendo en una compañía, en un ETF, ¿para qué vas? O sea, es como invertir en el Standard & Poor's 500 e invertir en las 100 empresas de tecnología más importantes de Estados Unidos, que normalmente ya están en el Standard & Poor's 500. Que no está mal, pero estás también poniendo una alta concentración de tu capital en compañías que tienen el mismo comportamiento. Entonces, yo debería, idealmente, invertir en cosas que se comporten diferente. Que, por ejemplo, si subieron los intereses que cobra el Banco Central o la Reserva Federal de Estados Unidos, si suben los intereses, entonces las acciones de esas compañías bajan. Entonces, si yo estoy concentrada en activos parecidos, pues lo que va a pasar es que yo no tengo cómo mitigar el riesgo. El golpe va a ser más fuerte. Exactamente. Entonces, el rebalanceo es, yo tengo esos $1,000, los invertí en 10 ETFs diferentes o 3 ETFs y 2 acciones, bueno, como uno lo distribuye. Por el otro lado, también puede hacerlo los mismos 1,000, tengo 10 portafolios diferentes a través de un fondo de inversión, y el rebalanceo es básicamente que yo saque de aquellos activos que me generan una valorización, que yo saque esos beneficios y los invierta en aquellos activos que están baratos. Eso es lo que uno hace, ¿sí? Que cuando uno no tiene mucha experiencia, pues el secreto es cómo y cuándo lo hago, que ahí es donde está el punto, cómo y cuándo lo hago. Que para eso, pues sabemos personas que somos expertas, que acompañamos esos procesos y que damos esas recomendaciones para que tú no tengas que estar todo el tiempo ahí, ¿qué está pasando en el mercado? ¿Subió, bajó la inflación? No sé qué. Para que tú lo puedas hacer, digamos, de manera más tranquila, siempre pensando en el largo plazo, porque el que uno haga rebalanceos no quiere decir que, siempre voy a ver todo positivo. Exacto, sí. ¿Cierto? Sino que puede pasar que, estoy haciendo rebalanceos, pero estoy en negativo. Sí, es normal que pase. Pero si yo estoy buscando que debería ser, ese es el deber ser de la mayoría de personas, si yo estoy pensando en el largo plazo, y digo de la mayoría de personas porque no nos vamos a decir mentiras, la mayoría queremos alguna vez en nuestra vida jugar al trader. Yo fui una de ellas. Yo quemé una cuenta alguna vez. O sea, yo fui una de ellas. Año 2018, yo por allá dije, yo no, pues si yo estoy en el mundo financiero y en el de inversiones, me voy a meter allá de cara, no. Y yo, la verdad es que eso es, o sea, uno primero se debería meter a hacer una maestría en temas de manejo de las emociones antes de entrar a entrar a aprender trading. Además, que me di cuenta que yo me tenía que dedicar a eso. O sea, yo tenía que estar enfrente de la pantalla todo el tiempo, y cuando hablo de todo el tiempo, claro, la gente dice, no, pero es que puedes trabajar desde cualquier parte del mundo. Pues, sí, no. Eso tiene sus asteriscos, sus condiciones. Eso tiene sus asteriscos. Además que tienes que ser demasiado disciplinado, tienes que estar conectado con información en tiempo real, de primera mano todo el tiempo, estar, mejor dicho, y respetar muchísimo los parámetros y que se hayan definido para el tipo de inversión en la que estés, ¿cierto? Porque es un universo gigantesco. Yo tengo amigos que se dedican a eso, muy contados, que son rentables. O sea, rentables es que viven de eso, y adivinen qué, a eso se dedican. Y adivinen qué, tienen su plan financiero y de inversiones con nosotros. ¿Por qué? Porque esa es su profesión, es decir, esa es su fuente de ingresos. Entonces ellos cogen esos ingresos y no reinvierten todo el capital en trading, no, sacan su dinero y construyen su plan financiero y de inversiones. Por otro lado, utilizando otros vehículos diferentes, ¿cierto? Entonces, de hecho, quiero que Andrés nos cuente un poquito de esta experiencia ahí quemando la cuenta. O sea, ¿cuál es la diferencia, tú que has tenido la oportunidad de vivirlo, de jugar al trader y de construir un plan financiero y de inversiones? ¿Cuál es la diferencia? Bueno, digamos que la principal diferencia es, primero, la tranquilidad que mencionas y que hablamos hace un rato. Ese tema de delegar ese análisis, porque no somos
expertos y nosotros no somos iguales que para que todos entendamos el campo. Algunas gente que tiene más habilidad de entender ese tipo de cosas y otras no. Entonces, entregar esa responsabilidad hasta cierta medida no es que, mejor dicho, me vas a entender Ah, del sí, no, todo. no, no, Eso hay no, que no, no. aclararlo. Aquí hay guía, pero pues finalmente uno es el que tiene que tomar acción, el que... Exacto, uno tiene que estudiar de estas maneras hasta cierta parte, no tan a profundidad como lo menciona Claudia, de revisar estados financieros. Y bueno, muy, muy técnico el estudio. Y, y la diferencia con el plan financiero es eso, que tú no vas a poner tu futuro, tu capital en el corto plazo. Eh, ¿A qué me refiero con eso? En estas cuentas que suelen, o estas personas suelen decir que vives del trader, de las criptomonedas, del arbitraje, bueno, ese tipo de cosas, Claudia muy bien lo dice, eso es una profesión tal cual, como ser ingeniero, ser médico, ser contador. Y para hacer ese tipo de cosas hay que estudiar y mucho. Y claro, si tú no eres bueno en números y tú eres más como del arte y te vas a meter a ser trader, pues estás en el lugar que no debes estar. Pues no es tu pasión, te vas a cansar muy rápido. Y aún así, si somos buenos en los números, que es mi caso, yo soy bueno en números, pues no reemplaza que se tenga uno que capacitar. O sea, yo no puedo salir de si voy a hacer trabajo de ingeniería sin haber estudiado una carrera de ingeniería, porque pues, me voy a equivocar con una muy alta probabilidad. Entonces, en el caso del ejemplo del trading, pues es similar. Entonces, yo alguna vez encontré una cuenta que decía copia las señales de los Copy expertos. trading. Exacto. Y, y entonces entra en este punto, en este otro punto, y básicamente, como algunos dicen, está uno jugando a la lotería. Usted pone el punto ahí y está pendiente de la barra, que suba, que baje. Pero pues uno así de deseos no va a mover el mercado. O sea, a ese fue mi caso. Yo ponía el punto y básicamente, como dice popularmente, a lo que Dios quiera. Entonces, claro, algunas veces subía y ganaba uno algo. Otras veces bajaba y se perdía el dinero. Bueno, pues hablo en el caso pues de esas posiciones. Y lo más probable es que uno pierda, ¿cierto? Son más probables las pérdidas que las ganancias. Entonces, quemar una cuenta, aquí en términos coloquiales, es que tú le pones una plata a un broker, ¿cierto? Un broker es donde tú haces esas transacciones y de tanto tú entrar, salir, pues te quedaste sin dinero. Entonces, yo relaciono eso con el tema de los rebalanceos, que eso no es un rebalanceo, porque tú estás entrando, saliendo, y estás materializando. Los rebalanceos, como Claudia lo explicaba, es que yo tengo mi dinero puesto, pero no es que me lo tengan guardado en una bóveda por allá esperando a que eso, como las plantas, saque raíces y saque hojitas, el árbol del dinero, sino que ellos ponen a trabajarlo, entonces invierten, que es de pronto algo que mucha gente pone polémica porque dice que con nuestra plata construyen las carreteras y hacen pues todo ese tipo de cosas. Y es porque así se mueve la economía, o sea, em, el dinero lo relaciona mucho como un flujo, tiene que fluir, porque si no, como el agua se pone agria o se daña se desvanece, Se estanca. se estanca, exacto. Entonces, esa es la principal diferencia. Uno en una cuenta de trader, entonces, claro, uno muy emocionado, sí, voy solamente poner la posición y esperar que eso suba o baje para yo sacar ganancias. Y no, eso, la mayoría de veces, de 10 veces que tú pongas una posición, eh, aquí pues no sé bien las probabilidades de eso, pero más del 50%, básicamente te pierdes. Es decir, no ganas y fuera de eso pierdes lo que pusiste. Entonces, Ujú. al final, afortunadamente, yo me di cuenta que no era pues de ese tipo, porque digamos que yo tengo pues mi profesión y yo no entiendo mucha terminología del trading, porque nunca he tenido esa interacción. Yo solamente quemé $50. Yo digo que poquito, porque hay mucha gente que sí se mete del todo Y pierde y y pierde sigue y todo. pierde y no es que me tiene que dar. Yo, digamos que yo en esos productos empiezo de a poquitos. Empecé
50. Yo metía como de a 10 y a medida que se iban quemando, pues metía hasta que llegué como a 50. Y yo no, esto definitivamente no, porque... Y aparte de eso, pierde uno la tranquilidad que mencionábamos, ya porque ya toda la responsabilidad es mía para definir, exacto, yo voy a poner este punto aquí, o esta entrada, que sí técnicamente, porque sé, luego de un estudio profundo y un análisis muy técnico, es decir, que es más probable que suba y gane y no que baje y pierda. Con eso no quiero decir pues que los profesionales no les pase eso, solamente que ellos al haber estudiado y al haber hecho ese estudio previo, la probabilidad que les mencionaba de perder disminuye sustancialmente, porque ya uno entra con criterios. Y no solo eso, sino que también el tener, o sea, el volumen de capital importa, porque, es decir, digamos, no es lo mismo entrar en una cuenta con $50 que entrar con 500, con 5.000 o con 50.000, en donde uno dice, bueno, de los 500, usé 50, ¿sí? Para estas operaciones. Perdí los 50, pero te quedan otros 450 que puedes utilizar para operar y que la probabilidad que si lo haces de manera consistente, X, pudieses llegar a ganar, ¿cierto? Acá estoy haciendo comillas. El punto es que esto es, o sea, o sea, eso es una cosa de paciencia, de experiencia, de conocimiento, de dedicación y de tener también capacidad para uno sostenerse en las pérdidas, porque aquí, el secreto del trading es que el 90% del tiempo vas a perder y, y qué tan capaz eres de esperar ese 10%. Ese es el punto, ese es el gran asterisco que tiene. O sea, si yo tengo la capacidad de esperar ese 10, que ese 10 puede ser wow o puede ser algo que uno digo, bueno, recuperé y gané alguito. ¿Qué tanta capacidad tenemos de esperar ese 10? Sí, ahí entra muy en juego el tema de las emociones que mencionábamos hace un rato. Uh-huh. O sea, si tú eres muy emocional y, no sé, cualquier cosa te inestabiliza, te pone mal emocionalmente, pues es muy probable que tú te asustes y salgas aburrido, sin capital, no quiero volver a saber de eso. Y digamos que un acompañamiento ayuda a eso, ¿cierto? Que ahí entramos pues a temas como perfiles de riesgo y toda la cuestión. Entonces dice, bueno, entonces tú emocionalmente, ¿cómo eres? Hay gente que dice, no, yo soy arriesgado, sin miedo al éxito, ¿sí o no? Ya, entonces listo, si estás sin miedo al éxito, entonces están esas opciones que a pesar de que tú veas una cifra grande en rojo y ahí entra lo que mencionaste hace un momento y tú seas capaz como de aguantarlo hasta que vuelva y se estabilice y empiece a subir y eso no te quite la paz y no te deje dormir como preguntaba Claudia al principio, que no me dejaba dormir, afortunadamente ese no fue mi caso. eh, entonces, sí, pero si tú eres muy nervioso, que es que me estoy jugando gran parte de mi capital, o aquí ya entran otros conceptos como, bueno, cuando necesites el dinero, porque esa recuperación no es de días, en la mayoría de veces es de un buen tiempo. Entonces hay otro juego que es, bueno, la necesidad de cuando se necesitan los recursos, de no venga. Entonces como eso está un poco, tú eres más conservador, necesitas esta plata pronto, pues por decir algún ejemplo, le vamos a usar cosas más conservadoras, que no están exentas de que bajen, ¿cierto? Pero no va a ser tan grande la caída y por ende no va a ser tan demorada la recuperación. Y eso, y dependiendo de eso, de qué tan emocionales somos, aplican ciertos productos para unas personas y otros productos para otras personas, que es lo que la mayoría no entendemos. Que uno dice, uy, sí, las acciones, gana uno un montón, dividendos, valorización. Sí, bueno, si tú te metes en acciones, pero si entiendes que estás entrando, o sea, si sabes que esa acción, porque de pronto es una industria como la tecnológica que ha sufrido mucho en estos días, llega el presidente de turno y dice, voy a ponerle aranceles a los chips y a todo lo tecnológico y esa acción se cae y no sabes cuándo se va a recuperar. Entonces, y si eso te preocupa, entonces no es el vehículo para ti. Y eso de acompañamiento ayuda mucho a eso, a definir qué tan dispuesto a exponerse a ese tipo de cosas se encuentra uno, cuál es la capacidad.
y ahí adapta uno un portafolio muy apto para que, como hemos dicho varias veces, no perder la tranquilidad. Que esa es una de las partes más importantes. Yo pienso que la metodología que nosotros utilizamos, esta es una metodología que yo llevo aplicando ya van a ser 7 años, de pronto un poquito más, pero que ahorita Andrés mencionó que yo cuento un antes y un después, y claro, cuento un antes y un después, porque yo no hacía cálculos de cuánto mi dinero había crecido en el tiempo. Eso como que ni siquiera se me pasaba por la cabeza. Y con esta metodología es justamente cómo hago para ser más eficiente con mi dinero, que de hecho no se trata solo de inversiones, sino que hay otro universo alrededor y es el tema fiscal. O sea, ¿cómo hago para ser eficiente con el dinero que tengo utilizando los mejores vehículos de acuerdo a mi perfil de riesgo, a mis necesidades, a mi estilo de vida, a mi estado civil? Bueno, una cantidad de cosas. Pero bueno, para cerrar, Andrés, ¿tú qué quisieras compartirle a la audiencia? ¿Qué les quisieras decir? No sé, alguna reflexión. Bueno, la reflexión que yo tendría, y pues aquí me remito de pronto a un capítulo anterior que diste, es que no es malo pedir ayuda. Mm, A veces somos muy soberbios y que todo lo podemos, pero el mundo es muy extenso y no tenemos la capacidad de sabernoslas todas. Entonces, sí, de cualquier manera necesitamos ayuda. eh, que la tranquilidad, poder dormir en las noches es muy importante y que asesorarnos hace parte de nuestro aprendizaje. Aprende, muy importante lo que decía Claudia al principio de, bueno, estar en compañía, estar en soledad. Y yo mencionaba unas ventajas y desventajas de cada una. Una de las desventajas de estar solo es que aprendes más lento. Pero si estás acompañado, en este caso un asesoramiento, tienes mayor rapidez de aprendizaje y eso te lleva a que aprendas muchas cosas más y entiendas muchas cosas que no lo podrías hacer solo. Además, evitando las caídas, por así decirlo. Tropezarse con la misma piedra. Porque ya muy probablemente quien te está asesorando ya pasó por eso y, y te guía a que no pases por lo mismo. Y también muy importante, se tiene uno un criterio también, pues, porque somos muy diversos, pero no está mal escuchar. Y a pesar de que no esté de acuerdo, no sé, no, es que no me parece esa manera porque yo lo creo así. Está bien, pero no lo eches a la basura por completo. Hay cosas que probablemente no te sirvan, pero hay otras que sí. Entonces, muy importante eso, acompañamiento y aprender y dejarse guiar. Andrés, una pregunta antes de terminar. Al fin, ¿qué decisión tomaste con el tema que hablamos la última vez? Eso va a ser como otro capítulo, pero simplemente quiero saber, es sobre un movimiento financiero. Sí, en días pasados pues hablaba con Claudia de que este año está haciendo un movimiento importante de dinero por el proyecto que tenía con mi papá. Y Claudia me hizo ver, ven, pues no lo hagas así, porque no piensas en la opción de esta otra manera, porque te arriesgas mucho con lo que estás pensando. Digamos que yo no lo había tenido en cuenta y eso es una de las bondades de un acompañamiento. Sí, sí, pues la opción es buena. Todavía la estoy analizando, ya he pues, hecho unas averiguaciones, eh, pero sí, es una decisión importante. Mm, Contenido para otro episodio, para que Andrés nos cuente qué pasó con esa historia. No les vamos a hacer spoilers, pero bueno, ahí sabemos que hay algún remojo. Bueno, bellezas y bellezos, como les digo yo de cariño, muchísimas gracias por vernos y por escucharnos. Les quiero recordar que se suscriban a este canal como @soy Claudia Uribe, me encuentran en todas las redes sociales igual. Y comparte este contenido porque hacerlo es ayudarle a más personas a tomar decisiones financieras más inteligentes.